Buenas tardes, queridos hermanos. La hemos catalogado como jornada de hermandad y como tenemos costumbre en esta hermandad, vamos a comenzar los actos con un rezo, por supuesto a nuestros hermanos difuntos, pero hoy de forma muy especial me vais a permitir tener un recuerdo a todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, convalecientes, impedidos, que seguramente quisieran estar aquí hoy acompañándonos y no pueden. Tenemos la gran suerte de contar con don Alberto, el cura párroco de Santa María y Santiago. Le invito a que dirija él un rezo por estos hermanos. Muchas gracias. Pues nos encomendamos a nuestro Señor en la vocación especial de la desnudez, que implica también desnudez, sentirnos débiles, enfermos, convalecientes, pues como estaba el Señor justo a punto de ser crucificado. Nos encomendamos a todos ellos y le pedimos al Señor que les conceda el don de la salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues ahora pido disculpas porque me tengo que marchar a celebrar la misa. Si alguien va por mí, me podría quedar, pero no creo que podamos. Que vaya fenomenal el acto, que el Señor os bendiga mucho y a prepararse que ya no queda nada. Muchas gracias, don Alberto, y cada uno a donde nos corresponde, cada uno a sus obligaciones. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la desnudez, señor mayordomo, junta directiva, representantes de las distintas cofradías que nos habéis querido acompañar en este día, representantes de la Junta de Semana Santa, señor alcalde, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias también al ponente, a Juan Bautista Tormos, por su presencia hoy en este día, que bueno, a lo largo de la tarde iremos desgranando. Tuvo un pequeño, gran problema en esta semana que le podía haber impedido estar hoy casi incluso presente en esta sala, pero bueno, gracias a Dios y gracias también a lo mucho que ha puesto de su parte, aún un poco convaleciente, pero aquí se encuentra, venido desde Valencia para ofrecer esta conferencia. Bueno, uno la verdad es que coge nuestro libro, el libro del centenario, y nada más que lo abre, se encuentra con una cita de nuestro querido cardenal, de Fray Carlos Amigo, que parece que es la fuente en la que tenemos que beber todo, y hace una cita que dice: primero fue la hermandad y después las imágenes. Esto no dice mucho del ponente de hoy, que nos va a hablar de las imágenes, pero qué duda cabe. Tenemos imágenes porque tenemos hermandad. Yo hoy me siento muy orgulloso de que buena parte de la hermandad se haya querido congregar en esta sala para hacer hermandad. Cada vez que unos hermanos de cualquier cofradía, de la nuestra en concreto, se reúne, efectivamente es para hacer hermandad. Y prepararnos para lo que va a venir, para nuestra gran semana mayor. A punto de concluir la cuaresma, pues muy pronto nos vamos a introducir en la Semana de Pasión, con todos los actos que tenemos preparados a lo largo de esa semana. Realmente, y vivimos una Semana Santa más. Esto no es mío, se lo oí el otro día a don Alberto, siento que no esté presente y pedirle perdón. Él nos decía que vamos a vivir una Semana Santa más, pero Semanas Santas hay muchas, de hecho hay una todos los años, pero lo importante es que la vivamos con el corazón abierto a lo que es nuestra Semana Santa, a nuevas sensaciones. Nuestro hijo, nuestro sobrino saca por primera vez el paso, nuestra hermana sale alumbrando por primera vez, el refresco es en la casa o lo ofrece uno de nuestros hermanos. Está lleno de experiencias, está lleno de nuevas sensaciones que, a pesar de ser eternamente repetidas durante siglos en Medina del Río Seco, no dejan de ser nuevas para nosotros. Es un
pequeño, digamos, petición que yo os pido a todos vosotros. Vivamos esta Semana Santa con el corazón abierto a nuevas sensaciones, abiertos a lo que va por venir. Yo no me quiero alargar más, salvo agradeceros a todos vosotros la asistencia. Juan Bautista Tormos, como decía, es un hombre que es un investigador, un historiador, que lleva muchos años trabajando sobre investigaciones y sobre estudios sobre la escultura, sobre todo la escultura evidentemente valenciana. Él es valenciano sobre todo de posguerra. Él nos comentaba esta mañana que, bueno, no por casualidad, llega al taller de Tena Fuster, y a partir de ahí se involucra en ese ámbito de estudio hasta escribir o sacar adelante un libro que hoy tiene encima de la mesa, que va a tratar sobre la obra del que es el autor del titular, del escultor que ha realizado nuestro paso. La verdad es que esta mañana le hemos bombardeado a preguntas, y alguna nos ha contestado, otra no ha querido hacer expolio, ha dicho os esperáis a la tarde. Yo la verdad que de esta charla esperamos todos mucho, nos va a descubrir nuevos datos, nos va de verdad a descubrir quién es este hombre, quién es este escultor, con este taller en Valencia que realizó esta escultura en Medina Rioseco y en muchos sitios. Juan nos va a enseñar obra en mucha parte de España. También en el convencimiento que aprender más sobre nuestra cofradía va a hacer que la queramos más. Hay un viejo aforismo que dice: cuanto más conozcas una cosa, más la vas a querer. Pues un poco esta es la intención de esta Junta Directiva, dar a conocer un poco más a este escultor para que también queramos más al paso. Sin más, reiterando el agradecimiento a Juan, tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar en Medina Rioseco. Gracias a la Junta Directiva de la Hermandad, gracias a todo el público aquí asistente. Para mí ha sido una semana difícil, muy difícil, y de hecho tengo que agradecer que estoy aquí, sobre todo gracias a mi esposa, a Pilar. Gracias a Pilar, pues estoy aquí. Yo voy a disertar sobre la figura de Vicente Tena Fuster desde diferentes aspectos, porque evidentemente todo lo que voy a decir hoy vengo a sumar, a rellenar huecos que no se conocen de esta gran figura de la escultura religiosa valenciana, y todo lo que voy a decir está en este libro. Evidentemente, yo no puedo abordar en una conferencia lo que encierran las 400 páginas de este volumen. Un volumen que prologa el doctor en Historia del Arte, Antonio Gómez Salamanca, que hoy tenemos la gran suerte de que tenemos entre nosotros. Y por lo tanto, Antonio, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bien, pueden ver que coincide, la primera diapositiva coincide con la cubierta del libro, y es una clase magistral de Vicente Tena Fuster del día 2 de mayo de 1903. Como el libro se publicó, se estrenó en Valencia el día 8 de noviembre del 2023, hace 120 años de esa fotografía. Y podemos ver que Vicente Tena Fuster está engalanado como si supiera que al cabo de más de un siglo iba a ser protagonista de una fotografía de un libro suyo, de su casa, de la Casa Tena. Es curioso. Y es una clase magistral porque todos sabemos, los que estudiamos la escultura religiosa, la imaginería, que la escultura nace del dibujo. Y del dibujo se pasa al boceto en barro. Podemos ver aquí, en la parte inferior, dos bocetos de este grupo escultórico que es la Virgen de la Merced y el Beato Juan Grande, que la Virgen de la Merced es patrona de Jerez de la Frontera, y es una clase magistral porque se ve, de alguna manera, todo ese proceso que se lleva en un taller de imaginería de principios del siglo XX, donde se ven los tablones de madera encolados y ensamblados, y directamente se pasa
a la talla directa, con la gubia plana y a golpe de maza. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mi primer paréntesis, porque el escultor que todavía está entre nosotros, valenciano, José María Rausí Sanchís, que estuvo en el año 1951 en Madrid, en la Casa Velázquez, con el gran maestro Luis Marco Pérez, me comentaba al ver esta fotografía, en noviembre, en el día de la presentación oficial en la Beneficencia de Valencia, que le llamó la atención porque cuando él llega a Madrid, muchos discípulos de Luis Marco Pérez le dicen: oye, ¿que tú no sacas de puntos? Sacar de puntos, en Valencia no se saca de puntos hace ya muchos siglos. Nosotros vamos directamente a la talla. ¿Esto qué nos demuestra? La gran técnica de los escultores e imagineros valencianos, que pasaban directamente del boceto al ensamblado y a la talla. Nada de sacar de puntos. Por eso tenían esa fecundidad. Eran muy rápidos a la hora de trabajar. Y es algo que quería destacar. La segunda imagen, con una imagen al fondo, que es un Sagrado Corazón de María, que quiero que se queden con esa memoria de esa imagen, porque luego diré una cosa curiosa de esa talla mariana, del Sagrado Corazón de María, y de alguna manera, aunque el libro empieza en el año 1802, ¿por qué? Porque es cuando muere el gran escultor tardobarroco valenciano José Esteve Bonet, discípulo del gran Ignacio Vergara. Cuando muere Bonet, el siglo XIX, pues la verdad es que es un poco muy desconocido, sobre todo en el contexto valenciano, me estoy refiriendo al contexto valenciano, es un poco desconocido, pero sí que es verdad que yo en esta ponencia, para no alargarme de 1802 hasta 1957, en la devastadora riada del Turia del 57, de octubre del 57, lo que he querido es acotar, porque si no esta conferencia sería imposible de abordarla en una tarde. Y entonces mi ponencia va a versar prácticamente desde 1880, que es cuando se abre el primer taller de la Casa Tena, hasta el año 1946, que es cuando muere Vicente Tena Fuster. En la segunda diapositiva nos damos cuenta de que el taller de Vicente Tena Fuster en ese año de 1903 es una industria casi seriada. Llegaron a trabajar hasta 50 oficiales, discípulos, alumnos. Y es muy curioso porque, claro, muchos investigadores valencianos, cuando analizan a fondo el siglo XIX, esa etapa decimonónica, que tiene periodos muy concretos en la historia de España, y me centro de nuevo en Valencia porque Vicente Tena Fuster es valenciano, hay que tener en cuenta que en el siglo XIX los ilustrados no demandan obra religiosa. Además, la obra pública y monumental, la escultura pública y monumental, está hecha todas, en puentes, en jardines, plazas, etc. Viene la afrancesada, las guerras napoleónicas, 1808-1814. La afrancesada en Valencia, y me centro en Valencia, no buscaba piezas de imaginería, pesaban mucho, voluminosas. Tampoco campanas, el bronce tampoco los interesó. Buscaban alhajas, joyas. Entonces no hicieron daño en la imaginería. Seguían las obras estando en las iglesias, en los lugares de culto. Luego viene la desamortización de Mendizábal y Espartero, en 1835. Y ahí, hay que decirlo, el Estado se apropia de obras de patrimonio mueble, las vende, pero tampoco se destruyen. Pasan de unas manos a otras y no se destruyen. A partir de ahí viene un gran periodo, la Restauración Borbónica, 1874-1931, hasta la Segunda República Española. ¿Y qué ocurre con Valencia? Y aquí voy a poner el foco. Valencia, al aparecer nuevas cofradías y hermandades en toda España, al aparecer en el año 1900, porque la consagra el Papa León XIII en el año 1900, la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, en España fue el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles de Madrid, todas las cofradías de España, o las más importantes, miran hacia Valencia. ¿Y por qué miran hacia Valencia? Porque las escuelas escultóricas castellana, andaluza y murciana están en clara decadencia. De lo que fueron prácticamente no queda nada.
Y es muy curioso porque muchos colaboradores, historiadores andaluces, que han colaborado en este libro, me han llegado a decir que a ellos les llamaba la atención que a San Fernando, Cádiz, Jerez de la Frontera, Barbate, ¿cómo iban a pedir tallas a Valencia si tenemos a Sevilla aquí al lado? Porque se dan cuenta de que Sevilla no es lo que era. Y Valencia está en florecimiento, no solamente porque aparece el Gran Benlliure, sino porque a lo largo del XIX la escultura religiosa en Valencia no sufre ninguna merma. Se van haciendo obras y aparecen nuevos talleres, sobre todo este taller, el de los hermanos Pastor, el de Modesto Pastor y Julià y el de Damián Pastor y Micó. Eran hermanos de padre, no de madre. Aquí vemos una foto histórica de 1888 donde dice: recuerdo a mi querido discípulo Vicente Tena, octubre de 1888. Sí que es verdad que el verdadero maestro de Vicente Tena no fue Damián, fue Modesto, pero con Modesto aún estuvo algún año, algún año, porque Modesto Pastor y Julià murió en 1889, que curiosamente es cuando Tena Fuster abrirá su primer taller. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que tenemos en ese momento escultores importantes en Valencia, si acotamos el campo a la escultura religiosa, el taller más importante es el de los hermanos Pastor, que sí que crea escuela. Una escuela que habría que entrecomillar, como luego explicaré, porque así como sí que hubo escuela castellana de imaginería, escuela andaluza de imaginería, escuela murciana de imaginería, Valencia no la tuvo. No la tuvo. Luego abordaré el tema. Este es el primer taller de la Casa Tena, se abrió en 1880, lo abre Vicente Tena Ferrando. Es el padre de Vicente Tena Fuster. Este hombre no era escultor, era dorador, pero fue un hombre hábil. ¿Por qué fue un hombre hábil? Porque supo apreciar el valor que tenía el estudio reglado. Y sus hijos estudiaron en la institución más importante que había en Valencia en ese momento. Estamos hablando de la Academia de San Carlos. Ojo con la Academia de San Carlos, porque la Academia de San Carlos, que estaba ubicada en el antiguo convento del Carmen de Valencia, es escuela superior, academia y museo de bellas artes. ¿Qué quiere esto decir? Que los alumnos tenían acceso a obras de arte. Estaba todo en el mismo edificio. Y eso también caracteriza mucho la escuela valenciana en ese sentido de formación, al margen de San Jorge en Barcelona o San Fernando en Madrid. San Carlos en eso es singular, porque está todo en el mismo edificio. En ese sentido, Vicente Tena Ferrando, que sí que encontré una papeleta que estuvo matriculado en San Carlos, pero hay que entenderlo, no es las matrículas de ahora, de un grado universitario, de una licenciatura, no. Ellos iban allí y decían: yo soy dorador, yo quiero matricularme de una asignatura, artes decorativas. Y encontré una papeleta en San Carlos, en el archivo, que en el curso 83-84, 1883-84, está matriculado en artes decorativas. Y cuando conseguían ese papel de esa asignatura, ya lo tenían. Pero, como estaba en el febril y gremial barrio del Carmen de Valencia, que en esos momentos es un bullicio de arte en la ciudad del Túria, todos los escultores, imagineros, que tienen que encarnar, policromar, estofar, dorar, platear todas las imágenes que van haciendo, pasan muchos por su taller. Y entonces sus hijos, uno de ellos, Vicente Tena Fuster, aprende las técnicas del decorado. Por eso en este libro hay alguna foto que Tena Fuster está enseñando a bruñir y a estofar cuando era escultor. ¿Por qué? Porque la formación la tenía en el taller de su padre. La familia, estas ramificaciones que he puesto aquí, son muy interesantes porque, para que nos demos un poco, entendamos cómo era la familia Tena. Aquí tenemos a la izquierda a José María Tena Fuster, que como su padre era dorador, pero con mucha vista comercial. Contrato a un escultor que trabaja para mí y yo firmo las obras.
Él nunca cogió una gubia, pero hay obras que vienen firmadas por José María Tena. Eso es un tema a tener en cuenta. Nunca fue escultor, doraba. Tenemos a su hermano Luis, que era cantor lírico, era cantante del Colegio del Patriarca de Valencia y además editor de obras de música sacra, junto a su amigo Francisco Antich y Carbonell. Hay mucha literatura de música sacra, sobre todo oral, oratorios y etcétera, que están editados por Luis Tena. O sea, es una familia con un arraigo cultural importante, cuando España, no nos olvidemos, la mayoría de la población era analfabeta. Y después tenemos a su primo hermano, a José Romero Tena. El otro día, hablando con Javier Burrieza, le decía, José Romero Tena firma el paso de prendimiento de Astorga, en León. José Romero Tena, hay dudas de que fuera escultor. Visionario también del negocio, del arte religioso. Él era adorador sobre todo, pero tuvo un taller muy importante que incluso me atrevería a decir que se merecería una monografía exclusivamente de su taller, para que os deis cuenta de qué familia estamos hablando. Volvamos. Vicente Tena Fuster. Vicente Tena Fuster nació el 27 de septiembre de 1861, es coetáneo del gran Benlliure. Benlliure nace un año después, en 1862. Es tan coetáneo que encima Tena Fuster muere en 1946 y Benlliure en 1947. Se llevan igual, a la misma edad. Se inició en el taller familiar, su formación 6 años en San Carlos, y hoy lo comentábamos en la comida de hermandad, y nunca mejor dicho, qué comida, os lo agradezco, nos habéis dado tanto a mi esposa Pilar como a mí, porque me he encontrado como un hermano más, he sido un hermano más de la desnudez, hoy comiendo, la verdad, y os lo agradezco. Y hoy les decía que, claro, él tiene la gran suerte, es muy avispado, Vicente Tena, y es la primera promoción de alumnos de escultura de San Carlos, que trabajan además con moldes de escayola y demás, de mascarillas, de manos, de brazos, pies y demás, con fotografías. Es la primera promoción y eso a él le marca. Le marca porque en 1888 él ya tiene una cámara propia de fotografiar. ¿Qué significa tener una cámara de fotografiar propia en 1888? Me va a abrir un mercado, una publicidad, un marketing que no va a tener parangón, como ahora veremos. La influencia de sus tíos. Aquí tenemos a Francisco, a Manuel y a Mariano. Francisco y Mariano fueron presbíteros de los conventos de la Trinidad y de San José de Valencia. Y Manuel fue, por lo que me ha dicho la familia, un gran relaciones públicas. Todos ellos tenían una gran relación, una estrecha relación con el clero valenciano, pero no hablamos con el clero valenciano de los curas de los pueblos, hablamos de los obispos valencianos, que van a ir de unas a otras diócesis por toda la geografía española. Dato importante a tener en cuenta. Por lo tanto, esa influencia, a la larga, va a abrirle mercado a su sobrino, a Vicente Tena Fuster. Este es el primer taller que hable Vicente Tena Fuster en 1889, cuando muere su maestro Modesto, en la calle de las Danzas. Si conocéis Valencia, este taller estaba justo detrás de la lonja de los mercaderes de Valencia, prácticamente al lado de la iglesia de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, también muy cerca de la iglesia de los Santos Juanes o del mercado. Por lo tanto, estaba en un lugar muy céntrico de la ciudad de Valencia, muy céntrico. Era un local pequeño, hacía esquina, con la calle Cajeros, pero él se dio cuenta, poco a poco, que le falta local. Le falta local porque su maestro ha muerto, y como su maestro ya ha muerto, él lo que hace es, como conoce los clientes que tenía su maestro Modesto, que ya había llevado mucha obra, sobre todo al sur de España, sobre todo a la provincia de Cádiz, es impresionante lo que hay allí, de los hermanos Pastor y de muchísimos más valencianos,
Él, es curioso, se queda con muchos clientes de su maestro, como ahora veremos. Entonces, en esos años, las cofradías, como no puede ser de otra manera, ya habían mirado hacia Valencia a finales del XIX, pero ya casi en el nuevo siglo continuaban mirando hacia Valencia, porque es la nueva escuela de escultura. Y eso va a marcarle como un hombre de empresa, como un comercial. Este es el paso del misterio del Éxodo de la desnudez. Yo la he catalogado como su ópera prima, de 1892, se realiza en el Taller de las Danzas que acabamos de ver, y aquí se pueden sacar ya muchas características de él, porque verdaderamente es una obra donde él ya impone una impronta personal, una firma personal, que bebe del magisterio de los hermanos Pastor, como ahora entraremos en detalle, pero es muy curioso porque ya estamos hablando incluso de iconografía e iconología. Esa peana, el enlosado, ya se habla en los evangelios del enlosado, cuando se presenta a Cristo después de la flagelación a Poncio Pilato. Ya saben qué mensaje hay que dar en los pasos procesionales, porque ya pasamos de la imagen a la escenografía. Al pueblo hay que mostrarle esa parte iconológica que lleva una imagen implícita. Hoy se lo comentaba aquí a los compañeros comiendo, lo ideal es que una imagen religiosa sea esa simbiosis perfectamente equilibrada entre un objeto de culto y una obra de arte. Y no voy a decir sea 50%, pero tiene que plasmarlo la unción con el objeto de arte. ¿Por qué? Porque también a las personas que no son fieles, que no son devotas, tenemos que enseñarles que están ante una obra de arte de primera línea. Y eso es importante decirlo. Es que yo no creo en nada, me parece muy bien, pero ¿crees en la belleza? ¿Crees en la estética? ¿Crees en el trabajo? ¿Crees en los colores? En la estética, en la belleza. Aquí hay un detalle de la figura del Jesús de ese paso procesional, y aquí ya vemos pues que nos aparecen unas características clarísimas. Incluso los colores que utilizan la policromía no son por azar. No son por azar. Ese rojo o esa orla que lleva toda el manto, es una orla gótica muy bonita que, por cierto, se ha hecho un análisis muy curioso y muy completo de esa túnica de Jerez de la Frontera. Ellos saben muy bien qué colores deben de plasmar, no lo hacen a la ligera. Los colores de la pasión, de la liturgia, etcétera, lo conocen a la perfección. En esta imagen, luego compararemos, nos aparece ya, nos llama mucho la atención que esa barba es una barba idealizada, es una barba bífida idealizada, con unos mechones muy largos, tipo cuernos, y eso realmente tiene poco de naturalismo. Y veremos como por el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, eso se va moderando. Esta imagen es muy interesante porque nos da ya a entender cuál va a ser la línea escultórica, estética, de Vicente Tena Fuster. Es muy clara. Esta carta es del 31 de diciembre de 1893, de puño y letra de Vicente Tena Fuster, y podemos leer su visión comercial. O sea, aparte de que nos habla de qué maderas gasta, el pino de Flandes, el pino rojo de Flandes, el peral y el ciprés para imágenes pequeñas, si vamos al final ya nos habla de la policromía. Si usted me lo solicita, puede ser brillante, aunque yo prefiero hacerla mate. ¿Y por qué los imagineros preferían hacerla mate? Porque Francisco Pacheco, quien fuera policromador de cabecera de Martínez Montañés, ya decía que la policromía es mejor que fuera mate, porque resaltaba el relieve de la imagen, el brillante no. Hoy en día eso no se tiene en cuenta.
Yo he visto restauraciones de policromías, de encarnaduras, que le ponen un brillo que parece una foto cuando le tiras el flash. La imaginería no es eso. La imaginería no es eso, ¿vale? Y hoy también en el museo lo hemos podido hablar. La decoración de la imaginería hay que tener oficio, que por desgracia o ya no existe o queda muy poco. Cuidado cuando se restaura una talla de estas características, de esta calidad escultórica, porque se puede convertir, ahora que estamos en tiempo de fallas, y que yo soy valenciano, en un ninot de falla. Y no es un ninot de falla, es una obra de arte, de primera línea. Cuidado con eso. Vicente Tena Fuster no fue amigo de los concursos. Es curioso, yo que me he pasado mucho tiempo leyendo hemeroteca, notas de prensa, información diversa, la familia, notas de él, me dejaron el libro familiar, sus anotaciones y tal. En esta de 1896 cosechó éxito, en la de Lugo, Exposición Regional de Lugo, pero es curioso. En Valencia tuvimos en 1909 la gran exposición regional de Valencia, que se abrió a toda España, que se prolongó en 1910 como nacional y no concursó. Y yo sé por qué no concursó en Valencia, porque estaba así de trabajo en el taller. No se podía dedicar. Sin embargo, sí que participó en la convocatoria de 1910 cuando se hizo el primer centenario de la República Mexicana, que él envió a México una talla del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí tenemos ya los talleres importantes. Los talleres, los grandes y acreditados talleres de Vicente Tena, de la calle Fresquet número 3, que los abrió en el año 1900. Concretamente, se bendijo, la bendición fue el 26 de diciembre de 1900. Sus tíos, Francisco y Mariano, hicieron la bendición y a partir de aquí sí que podemos hablar. Que no hay en Valencia, y cuando digo Valencia digo España, porque como os he dicho, en ese momento la escultura religiosa de España sale de Valencia. No hay en Valencia ningún taller que tenga los últimos adelantos. Y usted no se preocupe de nada. Aquí le hacemos todo el proceso. La talla, la policromía, la encarnadura, los estofados, todo. Embalamos, se lo enviamos por carretera, por tren, ultramar. No se preocupe de nada. Por cierto, una medida comercial importante. Si no queda satisfecho, no pasa nada, nos la devuelve. Y luego contaré un caso curioso que pasó en Nerva, en Huelva. Entonces, claro, estamos ante una persona que es un gran escultor, pero sobre todo es un extraordinario hombre de negocios. Es un extraordinario hombre de negocios. Y en este taller lo único que no se hacía en este taller era la orfebrería, era externa. He puesto en el libro quiénes fueron sus orfebres, pero no estaban en el taller. Era el único, de todo el proceso imaginero, la orfebrería se hacía en otros locales, en otros talleres. Santa Fe, Piró, Bonacho, Devesa, otros talleres. Me refiero a potencias, me refiero a lanzas, me refiero a petos, me refiero a candelabros de andas procesionales, a toda esa parte, ¿no?, metálica. Pero es curioso que este taller, el de la calle de Fresquet, se creó enemigos. Y lo dejo ahí. Se creó enemigos. La publicidad y el marketing. Parece que hubiese hecho una carrera de publicidad. O sea, en la prensa histórica, y le dediqué muchas horas a revisar mucha prensa, es muy curioso como desde finales del siglo XIX hasta 1931, primer año de la Segunda República Española, es asiduo en revistas, periódicos, etc. En sus inicios, con grandes panfletos, imágenes, fotografías de sus obras, por supuesto. Hace collage, los monta él, los fotografía, los revela él, porque en el taller también tiene un cuarto para revelado. Es un fanático de la fotografía desde que estudió en San Carlos. Y entonces, claro, le da mucho valor a que su obra se conozca. Aquí vemos el patio del taller de la calle Fresquet número 3. Vemos otra vez la fecundidad de estos talleres.
Allí no se paraba. Su nieto, Miguel Ángel Tena Pérez, me decía en una entrevista que su abuelo tenía que vender una imagen a la semana para poder hacerse cargo de los gastos del obrador. Una imagen a la semana. Es impensable. Es como si fuera una industria seriada. Salían como churros. Era increíble, pero con calidad. O sea, el hecho de que fueran rápidas, que se trabajaran de una manera rápida, porque había mucha gente. Llegaron hasta 50 trabajadores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, no pensemos que porque van rápidos no tienen calidad, ni mucho menos. Esta fotografía de 1901 está muy relacionada con lo que os comentaba antes. En 1900, a nivel universal, el Papa León XIII consagra el Sagrado Corazón de Jesús. Y a partir de ese momento, la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, tanto a nivel particular como de parroquias, empieza a demandarse muchísimo. Esta es una imagen que evidentemente no se ha podido catalogar. Hay parecidas, pero no se ha podido catalogar. Pero es una imagen, fijaros qué majestuosidad. Estamos hablando de una imagen considerable. Pues esta imagen fue una de las que más se solicitó en la Casa Tena, el Sagrado, y él era un gran devoto de esta advocación, hay que decirlo. Vicente Tena Fuster fue un gran devoto toda su vida del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí vemos el taller desde otra perspectiva. El taller no solamente se trabajaba, había celebraciones familiares. ¿Dónde se realizaban? En el taller. Y vemos los invitados de piedra. Fijémonos por las paredes, las mascarillas colgadas, en los potros, imágenes que están en la fase de desbaste, imágenes que están prácticamente ya acabadas de tallar. Y ahí están. Son invitados de piedra con el resto de la familia. Y fijaros que en 1904, en esa celebración de la comunión de su hija Natividad, que en las mesas no se privan de nada. En esos años, beber champán, ¿qué queréis que os diga? No sería tan normal. Mis abuelos creo que no lo bebían, sin ir más lejos. Seguramente no. Otro dato a tener en cuenta. Él tiene un don de gentes que con la gente que trabaja en el taller se van de comida de caracoles, se van al merendero de la Farola, que estaba, ahora ya no existe, evidentemente, esto es 1904, en la playa de Nazaret, Pinedo, Nazaret, por ahí estaba. Después, hay otras fotos que comparten la matanza del cerdo. Hacen una gran comida, todos los del taller, y él, en su legajo, escribe, con su puño y letra, los chicos del taller. Él lo llama los chicos del taller. Esto nos da a entender que era una persona querida, admirada, por supuesto, y querida por sus trabajadores. Porque hay muchísimas fotografías que está Vicente Tena Fuster, evidentemente es el de la bicicleta, el que levanta la gorra, Vicente Tena Fuster, con la gente que trabaja para él. Eso es algo interesante también. Aquí vemos que Vicente Tena fotografía su obra y al comitente, a esa persona que va a pagar la obra. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a localizar piezas de él, porque, por desgracia, no existe un libro de encargos, el Liber Veritatis, no existe, de Vicente Tena Fuster, y entonces él dejaba alguna anotación, y poco más. Entonces ha sido complicado saber muchas piezas dónde fueron. Esto es evidente que es una Virgen del Rosario sedente. Esta señora es María Gil, que era de Jérica, porque lo anotó, un pueblo de Castellón, y es curioso porque él le da protagonismo a su obra, al comitente y al autor. Él se fotografía en muchos lugares donde va a llevar su obra, porque Vicente Tena Fuster no tiene comercial. El comercial de su obra es él. Él viajó muchísimo, pero por toda España, Yo sé que ha estado en Irún, sé que ha estado en Cádiz, evidentemente ha estado en Cádiz, ha estado en Salamanca, como luego os diré, muchas veces, ha estado en Madrid, y hoy me preguntaban los hermanos comiendo, ¿y tú, Juan, crees que ha estado en Medina de Río Seco? Podría ser, lo voy a dejar ahí, podría ser. No me extrañaría en absoluto. Se han perdido muchas fotografías,
Por desgracia, se han perdido muchas fotografías. Los encargos de los grandes pasos procesionales para la Semana Santa de España, 1909-1961. Este era el paso procesional de la oración en el huerto de Irún, de 1909. Aquí está la factura, 1.700 pesetas. Se llevó con tren pasando por Calatayud, Zaragoza, hasta Irún. ¿Por qué a Irún? Porque la Casa Tena, en ese momento Vicente Tena Fuster, es el escultor titular de la orden pasionista. Los hermanos pasionistas, las tallas, la imaginería, se la solicitan a él. Este paso procesional es un antes y un después. Aquí sí que hablamos ya de una obra de imitación. Esta claramente está inspirada en la oración en el huerto de Salcillo, de 1754. ¿Y por qué Salcillo? Porque Vicente Tena Fuster no es un escultor que mira a Gregorio Fernández, ni a Juan de Juni. No es un escultor que mira a Castilla. Es un escultor que mira a Murcia. Él es poético, sensible, romántico. No es sobrio. No es la solemnidad de vuestra imaginería. No es eso. No es eso. Por desgracia, y no solamente pasó en la guerra del 36, los hermanos pasionistas en el año 1982 vieron que el paso tenía carcoma. Y entonces cogieron unas motosierras, les cortaron las cabezas a todas las figuras y hoy en día solamente quedan las cabezas. Y además, ¿por qué? Y lo voy a decir públicamente. Cuando hablé con un investigador de Irún, Santiago Reyes, que ha participado también en la obra, me dijo, mira Juan, te voy a decir la verdad. ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque era una obra sin valor, era del siglo XX. Era una obra del siglo XX, de 1909. Del País Vasco a Castilla y León. Un salto cuantitativo y cualitativo. Tengo que deciros que, y esto ya son datos que os van a interesar, en Villerías de Campos, a 20 kilómetros de aquí, en el año 1902, envió Vicente Tena Fuster un Sagrado Corazón de Jesús y un Sagrado Corazón de María. ¿Os acordáis del Sagrado Corazón de María de la primera fotografía? Pues creo que es ese, por la nota de prensa. Creo que es ese. Estaríamos hablando de que antes de Medina de Rioseco, a 20 kilómetros de aquí, Vicente Tena Fuster ya envió obra. Pero es que os puedo decir, después de haber hecho esta investigación, y sobre todo el trabajo de campo que me ha llevado, que la provincia de Salamanca es la provincia de España donde más obras de Vicente Tena existen hoy en día. Béjar, Cantalapiedra, Ciudad de Salamanca, Villavieja de Yelmes, Viticudino, etc. Hay muchísima obra en Salamanca. Y gracias al doctor Antonio Bonet, porque él tuvo la suerte, que yo no, de entrevistar dos veces en Madrid al hijo de Vicente Tena Fuster, a Vicente Tena Cuesta, Antonio Bonet, muy generoso que siempre ha sido conmigo, me facilitó esas entrevistas y el hijo de Tena Fuster le comentó a Antonio Bonet, es que mi padre compraba los ojos de cristal en Salamanca. Ah, amigo. O sea que esta zona la pisó muchísimo. Vino a Medina de Rioseco, lo dejemos en el aire. ¿Es imposible? No es imposible. No es imposible. Este es el gran retablo, al fondo, el gran retablo que hay en la capilla Panteón de los Mostenses de Salamanca. Ahora lo veréis en color. Esta es la plantilla que hizo el Paso de la Desnudez. Esta fotografía es de 1915. Aquí hay gente que hizo vuestro paso, pero además clarísimo. Y se hizo en ese suelo, entre esos muros. Ahí se hizo la talla del Paso de la Desnudez. Fijaros ahora
¿Dónde está? Ese es el gran retablo. Cuidado. En España, en esa década, 1910-1915, se podrían contar con los dedos de mi mano cuántos talleres, estudios, obradores de imaginería religiosa de España hacían retablos de 3 metros por 5. De esa calidad. Me dijeron las monjas que lo custodian y lo veneran, que allí no entran los milicianos, y está tal cual lo dejó Vicente Tena Fuster en 1915. Por cierto, no sabían de quién era. Y se alegraron mucho que les dijera, pues es de un valenciano. Pues está tal cual. La policromía no se ha tocado nunca. En ese momento, en 1915, el color y la paleta cromática de la decoración de la imaginería de Vicente Tena Fuster cambia. Tiene otro tipo de decoración. Es más alegre, más viva, es diferente. A partir de ahí se nota muchísimo. Y llegamos ya al paso de la desnudez. Yo aquí voy a hacer un gran paréntesis, como no puede ser de otra manera, y lo primero que quiero destacar es que a través de este paso, de su iconografía, de su escenografía, de su estudio formal y estilístico, se pueden sacar muchísimas características de Vicente Tena Fuster, muchísimas, como ahora iremos viendo. Hay que entender que la imaginería tal y como la conocemos nosotros se remonta al Concilio de Trento, siglo XVI, ¿vale? Ese Concilio de Trento que marca de alguna manera incluso hasta los colores de la pasión, ese morado, la pasión y muerte de Jesús, que por cierto Juan XXIII en el Concilio Vaticano II todavía lo mantuvo, ¿vale? Ese color. Pero aquí nos damos cuenta que de alguna manera Trento también bebe de la leyenda áurea del genovés Jacobo de la Vorágine, del siglo XIII. Ahí nos damos cuenta de que toda esa iconografía de vírgenes, santos y bienaventurados del frondoso árbol de la Iglesia Católica, Trento pues va cogiendo ideas, ¿vale? Va cogiendo ideas y se van plasmando hasta la saciedad. Se copian, sobre todo del periodo barroco. Realmente innovan 2 o 3 escultores, los demás siguen la estela. Pero en este paso a mí me sorprenden muchísimas cosas y algunas las he escrito y quiero leerlas literalmente porque no quiero que se me escape ningún detalle. Y en cierta manera digo, la escuela valenciana, y la entrecomillo porque no hubo escuela valenciana, no hubo en el sentido de un maestro a seguir. Sí que hubo si hablamos de un emplazamiento, si hablamos de un lugar donde estudiar, que fue San Carlos. Ahí sí que hubo, pero no hubo un maestro, ¿vale? Si hablamos de esa escuela, yo digo, se caracteriza por su naturalismo, por la búsqueda de la belleza y la estética. Todo ello alejado del denominado dramatismo hispano en la imaginería. En este paso no encontramos un cuerpo lacerado o excesivamente sanguinolento, sino una figura bella, aun después de haber pasado por la flagelación y el Via Crucis, con las 3 caídas de Jesús en su camino hacia el Calvario. Nada que ver, por ejemplo, y hoy lo comentaba comiendo, con el Cristo que hizo el profesor Juan Manuel Miñarro para la Universidad de Córdoba en 2012, el Cristo de la Síndone, que está lleno de sangre porque se basó en la Síndone de Turín. Nada que ver. Tena Fuster no busca eso. No busca dramatismo, busca belleza. Así pues, en estas imágenes se aprecia el desarrollo del academicismo que se dio en el seno de la Academia de San Carlos a finales del siglo XIX, con un claro alejamiento de la escultura barroca, enlazando con la estética Saint-Sulpice, que venía de Francia, que valoraba la estética historicista, medievalista y sentimentalista en las imágenes. Y evidentemente, aquí lo tenemos. Evidentemente aquí lo tenemos. Y aquí tenemos otros rasgos que no sé si vosotros, que la tenéis tan vista, la imagen de Jesús de la desnudez. Y yo cuando la he visto hoy, tengo que confesaros que me he emocionado. Yo veo aquí muchas cosas de Vicente Tena Fuster, he visto tanto de él. Aquí yo veo lo que os he puesto aquí. Veo el grupo facial de cabellos muy elaborado. Veo un entrecejo elevado,
cejas fruncidas, ve una nariz semítica, ve una boca entreabierta enseñando la dentadura superior, ve una barba bífida, pero no aquellas barbas bífidas, no es aquella barba bífida de 2 mechones tipo cuerno, es una barba más natural, más humana, más humana. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque además yo creo que aquí él está intentando decirle al fiel o al espectador, ¿vale?, mi pasión voluntariamente aceptada. Esa expresión que tiene esa cara está tan bien pensada, está tan inspirada, que la verdad es que es una obra magnífica. Y el otro día, cuando me entrevistabais en el Pardal, yo lo decía, porque me hiciste la pregunta, ¿qué tiene para ti este paso? Algo clarísimo, es una rara avis en la obra de Vicente Tena Fuster. Sale de su zona de confort, sabe dónde va esta obra. No va a Andalucía, no va al País Vasco, va a Castilla. Y en Castilla hay que quedar muy bien, porque voy a la primera división. Y eso es muy complicado para un escultor que le gusta Salcillo. Esa ambigua sensualidad, romántica, poética, es otra cosa. Esto es sobriedad. Y es lo que yo veo aquí. Entonces, hemos pasado de algo muy idealizado a algo muy natural. Y poca sangre, ¿eh? Poca sangre. A mí no me interesa que haya mucha sangre. A mí no me interesa eso. Evidentemente, cuando vemos los sayones, Albarrena y el otro sayón, podemos pensar, hoy Antonio, por ejemplo, me comentaba, yo decía, qué diferente lo que tú ves a lo que yo veo. Qué diferente. Es algo subjetivo. Yo aquí veo emociones humanas que se pueden interpretar de tantas maneras: odio, mal ajeno, rabia, bondad, ternura. ¿Qué voy a hacerte? No lo sé. No lo sé. Ahí está el aspecto iconológico de este paso procesional, que es tan importante como el iconográfico. Muy importante. No nos olvidemos también de las preciadas reliquias y los divinos atributos. Hay muchísimos escultores que tallan en la misma testa ese entrecijado de espinas, ¿no? Él no, él la deja caer y ya está. No busca tampoco ningún protagonismo en esa reliquia. Lo mismo podríamos decir de las potencias. Sabemos que las potencias, desde el punto iconológico, que representan omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Pero aquí le da protagonismo a las potencias. Hoy lo decíamos en el museo. Y yo creo que lo hace intencionadamente. Son de hojalata ranurada. Y ahora veremos cómo no son singulares, porque lo hace en muchas imágenes cristológicas a lo largo de su carrera. Hace un canal longitudinal y las incrusta dentro. ¿Pero qué se ve de la potencia? ¿10 centímetros? ¿15 centímetros? Además, ya está. No son esas potencias que hoy en día se ponen, sobre todo en la zona andaluza, de oro, plata, con piedras preciosas, que al final no sabemos quién es el protagonista, si la potencia o la imagen. Yo ahí pierdo un poco. Él no quiere eso. El protagonismo lo tiene Jesús de la desnudez. Y lo otro son añadidos, que pueden estar o incluso no estar. Eso es lo que yo veo en Jesús de la desnudez. Y como os decía, no es un caso singular, porque aquí tenemos el ardero de Barbate. ¿Qué potencias lleva? Es lo mismo, exactamente igual. O el Nazareno de Membrilla, en Ciudad Real, exactamente igual. Pues sin embargo estas potencias son historia, están en estas fotografías, ya no existen. Estas imágenes ahora tienen ya las potencias de oro, plata, piedras preciosas y demás. Yo, es una opinión personal, las cofradías tenéis el patrimonio de las imágenes. Yo respetaría mucho el gusto del autor. Yo. Porque creo que eso lo hace por algo. Yo creo que lo hace por algo.
Es una opinión personal, evidentemente. No quiero entrar tampoco más allá. La imagen de la desnudez, inspiración de otros escultores. Aquí tenemos el Cristo del Silencio, una imagen preciosa en Gandía, en Valencia, de Antonio San Juan Villalba, discípulo de Vicente Tena Fuster. ¿Qué os recuerda? Sabe que su maestro ha trabajado ese tipo de obra, se ha inspirado en él y tampoco le da importancia. Y en el boceto, las potencias, que luego seguramente la hermandad o las quitó o nunca se llegaron a poner, porque una cosa era el boceto y otra cosa es lo que al final, la obra definitiva, vemos que tampoco eran unas potencias nada ostentosas, muy, muy sencillas, nada del otro mundo. Pasamos a otro tipo de piezas que la Casa Tena hizo, y muchas, grandes retablos. Grandes retablos. ¿Qué ocurre? Que en el periodo histórico de Vicente Tena Fuster, en ese periodo de la restauración borbónica, pues todavía no ha llegado ninguna iconoclastia que haya destruido patrimonio mueble. Entonces, en todo el siglo XX, en esas décadas, los años de 1900 a 1910, 20, 30, las imágenes están en todas las iglesias, en conventos, en cartujas, bueno, la desamortización no, pero el resto hay poco. Sin embargo, él sí que hace, él hace bastante. Esta es la firma original de Vicente Tena Fuster, ahí la tenéis. Y hizo muchísimas piezas, muchísimas. Aquí también veis, por ejemplo, un baldaquín para manifestador y sagrario y anda procesional, también son obras de él. No se limitaba solamente a la imaginería. En su taller de la calle Fresquet se hacía todo el mobiliario litúrgico, todo, hasta sillería para coros, he visto en fotografías, púlpitos, pilas bautismales, también, todo. Ahí se hacía todo, era un todoterreno. Aquí tenemos una gran carroza procesional que estaba en Toledo, estaba porque se quemó en el 36, para la Virgen de la Muela, y aquí vemos trabajo de escultura, Los Ángeles. Trabajo de carpintería y ebanistería, las rocallas, convexas y cóncavas. Vemos guirnaldas, vemos el trabajo de orfebrería, los candelabros. Esto era una gran carroza procesional de la Virgen de la Muela, que por cierto, en el año 44, desde Corral de Almaguer se pusieron en contacto de nuevo con la Casa Tena y se volvió a hacer prácticamente igual. Tenían fotografías y bocetos y se copió prácticamente la misma y la tienen muy parecida, si no la misma, muy parecida. Pero con esto os quiero decir que, claro, hay que abrir un poco el prisma, que estamos hablando de escultura, de imaginería y de mobiliario litúrgico religioso. Y esta tal vez sea el último paso procesional que se hizo ya en la calle Fresquet número 5, había cambiado la numeración, que se hizo para la Cofradía de Santa Cruz de Cáceres. Este paso procesional, volvemos otra vez a esos desaprensivos que hay. En el año 1983, un grupo de desaprensivos entraron en el almacén donde estaba el paso y el sayón con la antorcha, con el farol y el soldado romano lo destrozaron. Y la hermandad tuvo que solicitarlos, pero ¿a quién lo solicitó? A Olot, a la Garrocha. Mucho más económico, parecido, pero claro. Y aquí también Serafín, que ha sido un investigador que ha colaborado mucho también con el libro, me decía, es que Juan, hablo contigo y te tengo que decir algo que igual te va a molestar. Es que mi cofradía decía que esto era muy malo. Vamos a ver. Sí, porque no sé, eran piezas de 1931, no sé, de 4 días. ¿Pero qué estáis diciendo? O sea, no se ha valorado para nada la imaginería del siglo XX. Es muy curioso. Y eso, de alguna manera, hay que empezar a cambiarlo. Hay que saber y valorar el patrimonio escultórico que tenemos, sobre todo este que estoy enseñando hoy, que es de primera línea. Y hoy lo decía los hermanos en el museo, lo que le falta al paso de nuestro Señor Jesús de la Desnudez es que pasen 100 o 200 años. Eso es lo que le hace falta. Nosotros no lo veremos, pero si todavía hasta dirán, madre mía, qué obra se hizo en 1910, qué barbaridad. Claro, hoy en día hay mucha gente que dice, eso tiene 100 años. Eso. Los años prebélicos.
Como os he dicho, todas las obras estaban en las iglesias. Él tenía mucho trabajo por cofradías y hermandades de España, no hay que olvidarse. Sobre todo él se nutría laboralmente hablando de eso. La Segunda República sí que fue una entrada de aire fresco, nuevo, para toda la escultura moderna y de vanguardia valenciana. No hay que olvidar esa generación de artistas valencianos de la década de los años 30 que fue tan importante en Valencia, tan importante, Tonico Ballester, Rafael Pérez Contel, que fueron compañeros de estudios del hijo de Vicente Tena Fuster, que miraron hacia Rodin, hacia otro tipo de escultura, hacia un modernismo incluso más catalán, del desnudo femenino. Causarás, Ricardo Causarás, por ejemplo, o Vicente Navarro, tantos y tantos, Vicente Beltrán Grimal, escultores que no les interesó para nada la escultura religiosa, porque decían que era algo atemporal, que estábamos en 1931, 32, estábamos en plena República Española. ¿Qué me estás hablando a mí de imaginería religiosa? Tena Fuster es cuando empieza a pasarlo mal. Es perseguido. En el año 1933, la finca familiar de la calle Fresquet tuvo que malvenderla para poder pagar deudas que tenía. Tuvo que cambiar de domicilios varias veces, de familiares, y lo pasó francamente mal. Sin embargo, pues no hay mal que por bien no venga. Pasa la guerra, viene esa bárbara iconoclastia, se destruye. Voy a daros 2 datos en la demarcación geográfica valenciana. Vosotros afortunadamente no lo padecisteis. En Valencia está documentado, en el Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia. En la Comunidad Valenciana se profanaron más de 500 templos, del 36 al 39, y se destruyeron más de 3.000 imágenes. O sea, en Valencia, obra anterior al 36, prácticamente no hay nada. Pero ni retablos, ni andas procesionales, ni imaginería, no tenemos nada. De hecho, para que, fijaros, me volví loco, lo intenté, ¿cómo es posible que Vicente Tena Fuster, con todo lo que trabajó en esos 30 años, antes que llegara la Segunda República, que tuviera que cerrar, las notas de hemeroteca dicen que hizo muchísima obra para Valencia, muchísima imaginería. ¿Dónde están? No hay ninguna. Encontré una, en Burjasot, una imagen de la Virgen del Rosario. ¿Y sabéis por qué se salvó de la hoguera? Porque el hermano, el clavario de la clavaría de la Virgen del Rosario de Burjasot la escondió en su casa, la tapió. Y por eso hay una obra que yo sepa a día de hoy de Vicente Tena Fuster en su ciudad natal, con las que haría. Es muy triste, pero no solamente de Vicente Tena Fuster, de tantos grandes escultores que tuvimos en Valencia y que no nos ha quedado prácticamente nada. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Esa iconoclastia, ¿qué hizo? El resurgimiento del antiguo oficio, el ancestral oficio de imaginero. Incluso aquellos modernos de San Carlos que habían mirado a Rodin, a Malkevich, a Europa, a Norteamérica, otro tipo de escultura, dicen, si queremos vivir de la escultura hay que hacer imaginería, hay que llenar las iglesias, pero no solamente las iglesias que se profanaron y se quemaron, sino las de nueva planta. Hay que entender que el nacionalcatolicismo de entonces, el régimen franquista, potenció la vida religiosa, sobre todo sacarla a la calle, las manifestaciones religiosas de procesión, y entonces lo que hicieron, ¿qué es? Hay que reponerlo. Un dato, en la calle Caballeros de Valencia, en la calle Caballeros, en los años 40, llegó a haber 12 talleres de imaginería. 12, en una calle de Valencia. Imaginaros lo prolífico que fue el trabajo de imaginero en la ciudad de Valencia en ese periodo de tiempo. De hecho, aquí hay una fotografía. Este señor que veis aquí, este imaginero, es Antonio San Juan Villalba. Antonio San Juan Villalba, discípulo de lo mejor que ha habido, porque hay algún crítico de arte que le ha incluso catalogado como el último gran imaginero español, excelente en la talla, excelente. ¿A qué os recuerda la barba del Cristo crucificado que está en el potro? ¿A qué os recuerda? Es muy de Tena, Y el grupo de cabellos, muy de Tena. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento empieza a haber muchísimo trabajo. La guerra acaba el 1 de abril del 39 y a partir del 1 de abril del 39 es impresionante cómo proliferan los talleres Obrador y Estudio. ¿Qué ocurre?
que el entonces arzobispo de Valencia, Prudencio Melo y alcalde, dice, cuidado, esto hay que controlarlo. Esto es un desastre. Aquí hay que marcar una comisión de arte sacro. Por cierto, y eso Antonio Bonet lo sabe muy bien porque estuvo en la catalogación de todo lo que son las obras de esa parte de posguerra del 39 al 65. En esa comisión se articuló que, y lo hizo muy bien Prudencio Melo alcalde, en mi diócesis no entra nada de Olot. Todo lo que se haga en Valencia tiene que ser talla directa, talla en madera. ¿Y qué pasó? Pues que todos esos escultores prebélicos que se habían dedicado a la labra del mármol, al cincelado de la piedra, dicen, vamos a dejar esto, las lápidas y los panteones, y vamos a hacer, ¿qué? Escultura tallada en madera. Y es un momento donde aparece de nuevo la nueva Casa Tena, en la calle de la Encarnación número 8. La nueva Casa Tena tuvo la gran suerte, y pienso con Vicente Tena Fuster, ya octogenario, que pilla los 5 años donde más tallas se hicieron de la posguerra. Duró el protocolo hasta el 65, hasta el posconcilio, hasta 1965, pero de 1939 a 1944, en esos 5 años se hicieron muchísimas, prácticamente se repuso todo lo que se quemó. Y no es que se repuso lo que se quemó, es que se ganó en calidad. Y yo lo he dicho en alguna entrevista que me han hecho en Valencia, y igual no ha sentado muy bien, pero es la realidad, hay que ceñirse lo que hay. En Valencia tuvimos a Ignacio Vergara, a Puchol, tuvimos a José Esteve Bonet y grandes escultores, pero todas las parroquias no tenían Bonets, ni tenían Vergaras. Seamos serios, como aquí en Castilla todas las parroquias no tendrán Gregorios Fernández, ni Junis, ni otros autores. Tienen lo que tienen. Entonces yo puedo decir públicamente que la imaginería actual valenciana es mucho mejor que la que se destruyó, pero mucho mejor, a todos los niveles, iconográfico y iconológico, en cuanto al trabajo de talla y al trabajo de decoración, porque no hay que olvidar que, claro, la industria de la escultura, ¿a qué movió? Movió a toda una cohorte de grandes artesanos. ¿Artesanos en qué? Doradores, policromadores, decoradores, ebanistas, carpinteros, orfebres, indumentaristas, bordadores. Hacía falta muchísima gente al servicio del arte sacro. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Que junto a su hijo, aquí lo tenemos, el que está más alto, que es Vicente Tena Cuesta, que ahora os hablaré un poco de él, abren de nuevo la nueva Casa Tena, pero ya no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque esa singularidad que Vicente Tena Fuster tuvo de finales del XIX a principios del siglo XX hasta la Segunda República Española, que prácticamente se comió todo el mercado, o una buena pieza del pastel se la comió él, en la posguerra hay muchos talleres, y muy buenos, tan buenos o más como él, y él ya es mayor, y su hijo no es como él. Su hijo siempre vivió a la sombra de su padre, del temperamento y el talento de Vicente Tena Fuster. Eso le hizo mal, porque claro, su padre era quien era. Entonces, de hecho hay un libro del polifacético, también imaginero, José María Bayarri Hurtado, de 1957, que dice que en ese año, de 1957, el mejor taller de escultura religiosa de Valencia es el de Carmelo Vicent Suría. No habla de ningún Tena. No habla de ningún Tena. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cosas curiosas. Se abre el nuevo taller, comparten edificio, comparten obrador, pero no comparten obra. Y fijaros ya también la personalidad de cada uno de ellos. Como hemos visto, Vicente Tena Fuster, don de gentes, emprendedor, viaja, se hace fotos con su obra, con los comitentes, con el cliente, tal. Su hijo es íntimo. Es una persona introvertida. Fijaros si es introvertido, que de las 300 fotografías o más que he podido ver, solamente he encontrado una donde está con su obra. Esta. Una. No le gusta salir en las fotografías. Sí que le gusta fotografiar a su obra, para enviarla a los clientes y demás, pero él no quiere protagonismo. Y eso dice mucho de su obra, porque su obra sí que va a mirar más a Castilla, y sobre todo va a mirar a Gregorio Fernández.
Aquí tenemos un Cristo atado a la columna que está también en Corral de Almaguer, en Toledo. Y aquí llegamos a un momento, entre el 39 y el 44, que es este año, que yo sí que lo sé. Por ejemplo, en la cofradía se dijo que no se sabía si era de tena fuster, de tena cuesta, que es un lío. Vamos a ver, esa mascarilla, que es la parte más importante, donde más compromiso artístico hay, para que nos entendamos, es de tena fuster, no es de tena cuesta. Ese trabajo de barba no es de tena cuesta, no tiene nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, su hijo sí que firma, es más joven, lo puede hacer, está más en contacto con el clero valenciano, su padre ya es muy mayor, pero hay una serie de obras de esos primeros años de posguerra que Tena Fuster mete la gubia y la mete de manera que deja su firma en la gubia. El Cristo de la Iglesia de Misericordia de Campanar, ahora que desgraciadamente ha estado tanto en auge por el devastador incendio de Campanar, está en la iglesia de Campanar. Este Cristo en la cruz firma la nota de pedido Vicente Tena Cuesta. No es de Vicente Tena Cuesta. Yo lo he puesto entre paréntesis Fuster, pero esa mascarilla es de Vicente Tena Fuster. No es de Vicente Tena Cuesta. Y fijaros, hoy se lo comentaba a los hermanos comiendo. Esto está en una capilla donde en la hornacina superior está el Cristo en la cruz y en la hornacina inferior, ahora lo verán, está un Cristo yacente. Van a ver las diferencias. Esta talla también hay que tener en cuenta la importancia que le dio al mensaje evangélico la Comisión de Arte Sacro del Arzobispado de Valencia. Los dedos índice y corazón en señal de bendición al fiel, en señal de salvación. Esto es la iconografía al servicio de la iconología. Y eso la Junta Diocesana lo tuvo muy en cuenta, porque la Junta Diocesana no pensaba en la calidad que hay que darle una talla, que es importante, no, sobre todo el mensaje que se tiene que dar con la talla. Y este Cristo, esos detalles de bendición, los marcaba la Comisión de Arte Sacro. Porque la Comisión de Arte Sacro exigía 4 documentos. 4. La petición del párroco de la talla que se había destruido, el presupuesto del autor con el boceto y el visto bueno de la comisión, generalmente firmado por el vicario general Guillermo Jarrubia Lodares o por Antonio Rodilla, que era en ese momento también ayudante que luego llegó a ser obispo, era vicario general. Eran muy importantes esos 4 documentos. Y si no, no pasaban. Este es el Cristo yacente que está debajo. ¿Hay diferencias o no con esa mascarilla? Este Cristo yacente, el otro día le envié esta fotografía a Javier Burrieza y me dice, esto es Gregorio Fernández, evidentemente. Es que aquí sí que vemos cómo Vicente Tena Cuesta mira a Castilla. Se ha formado en San Carlos en un momento donde la imaginería mira a Castilla. Sobre todo mira a la obra de Gregorio Fernández. Y no tiene nada que ver con su padre. Y también podéis ver, porque es que se aprecia muchísimo, que el trabajo de cabello y barba no tiene nada que ver con su padre. Es casi un esbozo, no tiene nada que ver. Sí, es barba bífida, pero ya no tiene nada que ver. Con esos detalles se aprecia muchísimo. El Cristo de Ribarroja, Cristo de 4 clavos. Aquí estamos con las mismas. El mensaje iconológico, el monte Gólgota, con la calavera y los 2 huesos fémur que están indicando que Cristo que vence a la muerte y es el renovado Adán. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esos detalles, los dedos, bendiciendo también, son importantes. En ese momento concreto, donde el Arzobispado de Valencia quiere una imaginería que adoctrine, que dé mensaje evangélico, no una obra de arte y ya está. Y aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta y destacarlo. 2 imágenes. La Piedad de Vicente Tena Fuster de 1920 en Irún, que es la Virgen de las Angustias, una imitación pobre de lo que es la Virgen de las Angustias de Salcillo de 1740. A la derecha, Tena Cuesta
se inspira en su padre, pero ya no es la misma. Le da un aire más castellano. Se puede ver porque, en cierta manera, aquí yo cito una serie de apuntes. Sus tallas gravitan en torno a la sobriedad de la imaginería castellana, que nos recuerdan algunas de las obras del célebre Gregorio Fernández. Su obra se caracteriza por el rigor académico, los años que ha estado en la Academia de San Carlos, por el equilibrio de volúmenes de la masa y del espacio, y sobre todo porque de la unción religiosa. Es importante. Sus manos avezadas atesoran el oficio y gusto por el trabajo bien hecho. Y aquí hay un dato curioso. Muchos conocían las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, del siglo XIV, donde indicaban que Cristo fue crucificado con 3 clavos, no con 4. Sin embargo, se tomaban también ciertas licencias, como hemos visto antes. 2 tallas más de la posguerra, un San Sebastián y una Virgen de la Salud, 1941-1946. Evidentemente, estamos ya en los últimos años de vida, el último año concretamente de Tena Fuster, pero aquí también vemos la mano, porque ese trabajo de cabellos de San Sebastián y esa sensualidad, que es un tanto ambigua, de la escuela que hemos hablado antes, Saint-Sulpice, de Francia, en él se da mucho, en su hijo no. Igual que, por ejemplo, los caracolitos que le bajan de las trenzas a la Virgen de la Salud, también son mucho de Tena Fuster. Todavía está trabajando en el taller. Vais a ver a 2 discípulos a destacar en ese periodo de posguerra, que por cierto este año se cumple el centenario de su nacimiento. A Rafael Grafiá Jornet, gran escultor de la posguerra, que fue también alumno de la Casa Tena, y Efraín Gómez Montón, otro gran escultor valenciano que también pasó por la Casa Tena. Aunque ninguno de los dos, yo tuve la ocasión de entrevistarlos a ambos varias veces, y ninguno de los dos me hablaron muy bien de la Casa Tena, pero siempre dijeron que sus verdaderos maestros habían sido otros escultores, otros. Pero reconocían que sus primeros inicios fueron con Vicente Tena. Más piezas de mobiliario litúrgico. En esos años se hicieron muchísimos. Modelos de templete, baldaquinos, etcétera. Eclípticos, porque algunos son con motivos neogóticos, neobarrocos, no se sabe muy bien, capiteles corintios, jónicos, son eclécticos, no hay un estilo concreto, pero se hicieron muchísimos. Por ejemplo, en Nerva, en 1939, también se hizo el sagrario para este pueblo de Huelva. Más modelos de sagrarios de esos años. Y esta es la última foto en vida trabajando de Vicente Tena Fuster. Estamos en el año 1943, aquí tiene 82 años y es la última foto. Pero para que nos hagamos una idea, que hasta sus últimos días estuvo trabajando. Y he querido copiar literalmente unas líneas que escribió su hijo cuando murió, Vicente Tena Fuster. Y dijo así: el 28 de diciembre de 1946, a las 5 de la tarde, después de 3 días de enfermedad, fallece don Vicente Tena Fuster a los 85 años de edad. La capilla ardiente, por voluntad del finado, fue instalada en el taller, en el cual quedó colocado un gran cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la última foto que yo encontré de él. Y ya para finalizar, y me gustaría abrir un turno de preguntas, porque no quiero que esto sea una conferencia unidireccional, además que tampoco sea un acto de comunicación, sino que pueda ser un acto de comunión, ¿no?, entre el ponente y el público, que me puedan preguntar lo que consideren. Ya para finalizar, en síntesis, yo he puesto algunos apuntes que no voy a leer, ahí están, pero sí que me quedaría con algunas ideas importantes. Estamos hablando de un genio y figura de la escultura religiosa española entre los siglos XIX y XX. Estamos hablando de una persona que fue un gran comercial de su obra, representante de su obra, que le dio mucha importancia al marketing y a la publicidad de su obra, no hay que olvidarlo, muy importante, ¿vale? Que fue un gran maestro de maestros de la posguerra, también es importante. Y por último, que hoy lo hablábamos, claro que fue un miembro destacado de la burguesía comercial valenciana. Vicente Tena Fuster seguramente ganó mucho dinero, me dijo su nieto, mucho dinero. Lo que pasa es que, por circunstancias de la vida, le tocó vivir el trienio bélico, la persecución a todo lo que hacía olor a cirio, a todo lo religioso, y entonces fue perseguido
se le robaron muchísimas alhajas y bienes. Él compraba muchas joyas, le gustaba coleccionar joyas y alhajas. Su hermano José María, por ejemplo, invirtió en inmuebles y le fue mejor, habiendo ganado muchísimo menos dinero que Vicente, pero a Vicente Tena Fuster no le fue bien. Sí que quiero deciros que lo que más me ha costado de este libro ha sido la catalogación de las obras, porque creo que nunca se sabrá lo que trabajó este hombre, la obra que hizo. Por España y por ultramar, envió a Brasil, a Cuba y a otros lugares. ¿Por qué no se sabrá? Porque seguramente si alguna vez hubo un libro de encargos, se perdió en el 36. Y gracias al gran trabajo de hemeroteca, de archivos valencianos que me he tenido que visitar, vuelvo a decir, a la generosidad de Antonio Bonet, de las entrevistas que hizo a su hijo, se ha podido catalogar buena parte de su obra, buena parte, pero otra no lo sabremos. Una anécdota. José Manuel Moreno Arana, profesor de la Universidad de Sevilla, me dijo en diciembre del año pasado, me dijo: Juan, nos ha aparecido una Inmaculada Concepción en el pueblo de Pedrera, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Sevilla, que la hemos bajado del camerín, le hemos dado la vuelta y ¿sabéis lo que había? Esto. Eso. Ahí tenéis la evolución de la firma de la Casa Tena. La primera con la gubia, VT. Esto era un sello adhesivo que se ocultaba en la parte oculta de la peana, para que me entendáis, en la parte oculta de la peana. Y después, en la posguerra, ya los sellos estos y también este estampillado metálico donde indicaba la procedencia. Con esto quiero decir que en estos trabajos de campo y de investigación, los investigadores nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de catalogar una obra de escultores e imagineros que hacían tanta producción que en algunos momentos incluso yo me he llegado a pensar que no les interesaba saber incluso ni firmarlas. Era una cosa, porque muchas de ellas tampoco se veían representados, porque eran imitaciones, se inspiraban en otras obras, no era algo propio. Entonces, verdaderamente es muy complicado. Os tengo que decir, y la verdad es que sois afortunados en eso, que el que sepáis el autor del paso procesional de nuestro Señor Jesús de la Desnudez, que es de Vicente Tena, por hemeroteca, por prensa, pues es muy importante, porque si no, igual hubiera sido prácticamente imposible. El análisis comparativo formal y estilístico da unos resultados, pero es complicado. Entonces, yo para terminar, solamente os tengo que decir que para mí ha sido un placer, que tenéis un magnífico paso procesional, que estoy encantado de haber venido, de compartirlo con vosotros, de haber aportado, de sumar esa información que desconocéis, quién era este señor, de dónde venía, quién era su familia, dónde trabajaban, con qué materiales trabajaban, qué realmente hacían allí, cómo exportaban, como tal. Creo que se ha quedado más o menos bastante claro con esta conferencia y de verdad os felicito porque tenéis un paso procesional excelente. Y, por favor, nunca penséis que es del siglo XX. Que el siglo XX es un siglo tan bueno como el XIX, como el XVIII, como el XVII, etc. Lo único que necesita es ser vetusto, antiguo, que pasen los años, que se conserve como está, mucho cuidado si se tiene que restaurar, porque hoy se restaura como se restaura, que no se estropee en el paso y a disfrutarlo, a venerarlo y muchas gracias. Gracias. Es un placer. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta exhaustiva, instructiva y creo que maravillosa conferencia, porque nos has aportado muchísima luz sobre quién es el escultor de nuestro Santo Paso, sobre cómo llega la desnudez en aquellos años a decidir y a mirar a Valencia y a Vicente Tena para hacer este encargo. Por tanto, muchas gracias. Os voy a contar un par de anécdotas. Una la ha contado Juan. Hoy, cuando visitamos el museo, os puedo confesar que de verdad se ha emocionado cuando se ha encontrado cara a cara con la mirada de nuestro Cristo. La verdad es que en ese momento
realmente estabas emocionado y no has parado de contemplar ni un segundo, incluso cuando hablábamos y le explicábamos la forma de procesionar y la nomenclatura propia que tenemos en Río Seco de nombrar a los puestos del Santo Paso. Y la verdad es que ha sido muy emotivo también para nosotros verte esa emoción. Y la segunda, y lo he comentado, en la comida, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el postre ha sido el flan de huevo para hacerle hermano de la desnudez como correspondía. Gracias. Bueno, Pero Juan, sin sal, ¿eh? sin sal, no nos ha dejado echarle sal. No era nuevo, entonces bueno. Juan, en prueba de nuestro agradecimiento, invito a nuestro presidente Antonio Herrera, que te va a entregar una serie de obsequios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver un audiovisual preparado por el hermano José Antonio Pérez de las Cuevas. Quiero agradecer a todos los hermanos de la desnudez en general que han colaborado enviando sus fotografías, vídeos y en especial al fotógrafo riosecano Fernando Fradejas, que también ha aportado fotos para colaborar en el audiovisual. Una vez que finalice la proyección del audiovisual, tendrá la palabra el señor alcalde para clausurar el acto en prueba de agradecimiento y gratitud por la cesión del casino. Y una vez que termine el señor alcalde, degustaremos un pequeño vino en la parte posterior del salón. Muchas gracias a todos por la asistencia.